Hola, bienvenidos a su canal Ideas Prácticas en su sección Aprendiendo Física. El día de hoy veremos un tema de la asignatura de Física 2, bloque 3, Electricidad, llamado Ley de Ohm. Antes de comenzar con la Ley de Ohm, revisaremos un nuevo concepto y dos más que ya vimos anteriormente. Y si no has visto los videos de voltaje e intensidad de la corriente eléctrica, te los dejo en la cajita de descripción. Bien, ahora que ya sabes que los electrones son impulsados con cierta energía llamada voltaje, lo que produce su flujo denominado intensidad de la corriente eléctrica, considera que al atravesar el conductor, los electrones o cargas eléctricas producen fricción y pierden energía. Este concepto se llama resistencia. Resistencia eléctrica. Es la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente o flujo de electrones. Sirve para liberar energía y limitar el paso de la corriente eléctrica. Su unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades es el ohm y se simboliza con la letra griega omega. Georg Simon Ohm fue un físico alemán que introdujo el término de resistencia eléctrica. Descubrió experimentalmente la relación entre la intensidad de la corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia eléctrica. En su honor, la unidad de resistencia eléctrica lleva el nombre de ohm u ohmio. El instrumento de medición para poder medir la resistencia eléctrica es el ohmímetro o también llamado ómetro. Y también tenemos otro instrumento de medición llamado multímetro que, como ya vimos en los videos anteriores, también se utiliza para poder medir voltaje, campo eléctrico, intensidad de la corriente eléctrica y el tema que estamos viendo el día de hoy, que es resistencia eléctrica. Hay factores que pueden influir en la resistencia eléctrica de un conductor. Por ejemplo, la longitud. A mayor longitud, mayor resistencia. El área transversal. A mayor área, menor resistencia. La temperatura. A mayor temperatura, mayor resistencia. La naturaleza del conductor. Cada material es diferente. Por ejemplo, entre la plata y el hierro, la plata tiene menor resistencia y el hierro mayor resistencia. Pero esto también es de acuerdo a la naturaleza de cada conductor. Entonces, hay una fórmula para poder obtener la resistencia de cada material, que en otro video les explicaré acerca de esta fórmula y que de ahí salen estos factores que están influyendo. Bien, una vez que ya definimos el concepto de resistencia, ahora vamos a revisar la ley de Ohm. En 1827, Georg Simon Ohm enunció la siguiente ley que lleva su nombre. La intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, significa que si la intensidad es mayor, el voltaje también va a ser mayor. Si la intensidad es menor, el voltaje es menor, por eso se dice que son directamente proporcionales. En cambio, si la intensidad aumenta, la resistencia va a disminuir. Si la intensidad disminuye, la resistencia va a aumentar, porque son inversamente proporcionales. Revisemos la expresión matemática de la ley de Ohm. I es igual a V entre R. Las variables significan I es igual a intensidad de la corriente eléctrica en unidad de amperes o amperios, V, voltaje en volts y R, resistencia en ohms. Todas las unidades están en el Sistema Internacional de Unidades. Revisemos los despejes de la ley de Ohm. Como podemos observar, forman una triangulación, por lo tanto podemos ocupar el método del triángulo para poder realizar los despejes. Si yo quiero encontrar voltaje, nos quedaría la fórmula intensidad por resistencia. Si yo quiero encontrar resistencia, la fórmula nos queda voltaje entre intensidad. También hay otra manera de cómo podernos aprender la fórmula de la ley de Ohm, que algunos lo utilizan, y es viva la reina Isabel.
Utilidades de la ley de Ohm. Sirve para determinar los parámetros que intervienen en el análisis del comportamiento de los electrones dentro de un conductor en elementos electrónicos como los capacitores, inductores, diodos y circuitos integrados. Ejemplo número 1. Determinar la corriente eléctrica que circula por un foco que es alimentado por una pila de 6 volts si la resistencia del foco es de 443.21 ohms. Bien, vamos a revisar nuestro ejemplo número 1. Nos dice que hay que encontrar la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por una pila con un voltaje de 6 volts y teniendo una resistencia de 443.21 ohms. Entonces la fórmula que vamos a ocupar, aquí ya tengo el triángulo que ya les había yo comentado que es más fácil para hacer los despejes y que una forma de aprendernos sería viva la reina Isabel. Y esa sería una forma más fácil para podernos aprender la ley de Ohm. Entonces, como nos pide intensidad de la corriente eléctrica, nos queda intensidad de la corriente eléctrica es igual al voltaje entre la resistencia. Realizamos la sustitución de los valores y nos queda que la intensidad es igual a 6 volts entre 443.21 ohms y nuestro resultado nos da 0.0135 amperes. Ejemplo número 2. Determinar la intensidad de la corriente eléctrica cuando el voltaje es de 120 volts. Inciso A. La resistencia del cuerpo humano es de 50.000 ohms cuando la piel está seca. Inciso B. Cuando la piel está húmeda, la resistencia es de 5.000 ohms. Revisemos nuestro ejemplo número 2. Los datos que tenemos es que hay que encontrar la intensidad de la corriente eléctrica cuando tenemos un voltaje de 120 volts y nos pide encontrar dos incisos. El inciso A es cuando tenemos una resistencia de 50.000 ohms, que aquí nos dice que es cuando la piel está seca, y el inciso B cuando la resistencia es de 5.000 ohms, cuando la piel está húmeda. Entonces, la fórmula que vamos a ocupar va a ser la misma que el ejemplo número 1. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Vamos a hacer la sustitución de nuestro inciso número A. Intensidad de la corriente eléctrica es igual a 120 volts entre 50.000 ohms. Dividimos y nuestro resultado nos da 2.4 por 10 a la menos 3 amperes, o que sería lo mismo en notación decimal a 0.0024 amperes. Bien, ahora revisemos nuestro inciso B. La fórmula que vamos a ocupar es la misma, voltaje entre resistencia. Realizamos la sustitución de nuestros valores. Intensidad es igual a 120 volts entre 5.000 ohms. Y el resultado nos va a dar 0.024 amperes. Ahora, ¿esto qué nos quiere decir? Si vimos en el inciso A, tuvimos una mayor resistencia. Al tener una mayor resistencia, nuestra intensidad fue menor. En este inciso, en el inciso B, tenemos una menor resistencia y por lo tanto hay una mayor intensidad. Entonces, si nosotros tenemos la piel húmeda, entonces sería muy fatal para nuestro organismo y puede ser potencialmente peligroso y que nos puede llevar hasta la muerte. Por eso hay que tener mucho cuidado en no estar con piel húmeda cuando estamos manejando circuitos eléctricos o otro mecanismo eléctrico. Ejemplo número 3. Si a un conductor se le aplica 350 volts durante 20 segundos, ¿qué cantidad de electrones circularon si la resistencia del conductor es de 65 ohms? Revisemos nuestro ejemplo número 3. Nos dice que si a un conductor se le aplica 350 volts durante 20 segundos, ¿cuál va a ser la cantidad de electrones que pasa si hay una resistencia de 65 ohms?
Entonces, en primer lugar tenemos que encontrar la intensidad. Una vez que encuentre la intensidad, voy a poder encontrar la carga. Cuando encuentre la carga, entonces ya voy a poder saber los electrones. Entonces, bien, la fórmula que voy a ocupar, en primer lugar, es para la ley de Ohm, para encontrar intensidad de la corriente eléctrica, que nos queda intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Una vez que encuentre intensidad, voy a ocupar la fórmula de intensidad de la corriente eléctrica para encontrar carga. Entonces aquí tenemos el método igual del triángulo. Si yo quiero encontrar carga, entonces me va a quedar la fórmula intensidad por tiempo. Entonces esa es la otra fórmula que voy a ocupar. Carga es igual a intensidad por el tiempo. Y voy a hacer la sustitución de los valores. Bien, vamos a realizar la sustitución de nuestros valores de las fórmulas que ya vimos anteriormente. La fórmula era intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Vamos a sustituir 350 volts entre 65 ohms, nos da 5.38 amperes. Ahora, nos está preguntando el problema cuántos electrones circulan. Entonces, lo que yo tengo que hacer una vez que ya tengo la intensidad de la corriente eléctrica es encontrar la carga. Que la fórmula que ocupamos es carga es igual a intensidad de la corriente eléctrica por el tiempo. Esta fórmula ya la vimos en un video anterior sobre intensidad de la corriente eléctrica, que si no has visto el video te lo dejo en la cajita de descripción. Entonces ahora sustituimos 5.384 amperes por 20 segundos, nos da 107.69 coulomb. Ahora nos está preguntando electrones. Como nos pregunta electrones, esta carga la tenemos que pasar a electrones. Un electrón equivale a menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. 107.69 coulomb, ¿cuánto equivale a electrones? Lo que tenemos que hacer es una regla de 3. 107.69 coulomb por 1 nos va a dar 107.69 entre menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Nuestro resultado es igual a menos 6.72 por 10 a la 20 electrones. Entonces el resultado nos da que circulan menos 6.72 por 10 a la 20 electrones. Manos a la obra. Ahora te dejo estos 5 ejercicios sobre la ley de Ohm para que puedas resolverlos. Si tienes alguna duda, no se te olvide dejarlo en los comentarios para que yo pueda ayudarte. Espero que este video haya sido de tu agrado. Por favor, no se te olvide compartirlo con un amigo, darle me gusta, activar la campanita y suscribirte al canal. Gracias y nos vemos hasta la próxima.